¿Quién eres tú en medio de la oscuridad cuando nadie te está mirando? Mire, yo les voy a contar un testimonio de la vida real. Y pasó en mi iglesia. Pasó en la iglesia donde en este momento estamos pastoreando, estamos liderando. En la iglesia hay un muchacho que un día él, cuando yo lo vi, era un muchacho muy correcto en todas las cosas, en lo que nosotros podemos analizar y observar de él. Este muchacho llegaba temprano a los cultos. Este muchacho le gustaba servir en la iglesia. Cualquier ministerio en el que hiciera falta algo, ahí estaba ese muchacho. Cualquier hueco que nosotros necesitábamos para tapar, para quizás de pronto decir, mira, está haciendo falta algo o alguien aquí, ahí estaba ese muchacho. En resumidas cuentas, este muchacho tenía tantas características buenas que si una chica lo viera, suspirara y dijera, wow, este es el idóneo perfecto para mí. ¿Cuántos quieren un chico así, verdad? Un hombre de Dios, una persona esforzada y valiente, como le dijeron a Gedeón, un hombre de ministerio, un hombre que use bien la palabra del Señor. Cualquiera chica, yo decía, cualquiera chica sueña con ser la esposa de este muchacho, porque tenía grandes características. Yo lo veía como una proyección tremenda, una proyección grande. Pero un día este muchacho me dijo, Samuel, yo necesito hablar contigo. Yo necesito hablar contigo. Y en medio de esa conversación que yo tuve con él me decía, Samuel, no está siendo fácil para mí. Y en medio de esa conversación él me decía, llevo años luchando con un pecado en mi vida que yo nunca se lo había comentado a nadie. Y quiero abrirte mi corazón a ti para que tú sepas lo que está pasando con mi vida. Hermano, lo que yo menos imaginé en mi vida es que este muchacho me fuera a decir eso. Porque yo lo veía como un muchacho entregado en la iglesia, levantaba sus manos, adoraba, se quebraba delante de la presencia de Dios y esperaba que él me dijera, mis anhelos son crecer y ponme en esto, ponme en algo. Pero él me dijo, yo tengo que abrirte hoy mi corazón, Samuel. Tengo una lucha que no he podido vencer. Tengo un pecado con el cual yo estoy luchando. Yo estoy peleando y estoy batallando y no he podido vencer. Y él me decía, francamente me decía, estoy luchando con mis pecados sexuales. Y se quebró. Me dijo, Samuel, no puedo. No puedo. Ayúdame, ¿qué hago? Claro, yo esperaba que este muchacho me dijera otra cosa. Pero él me abrió su corazón y me dijo, tengo años de estar luchando con esto. Y así cantaba. Y así ministraba, me decía él. Y así servía en la presencia de Dios. Pero yo sentía que cuando estaba allí, yo cantaba, adoraba y de pronto entraba en la presencia de Dios. Pero cuando llegaba a mi realidad, llegaba a la conclusión que aquel que aparentaba estar cerca de Dios realmente estaba lejos. Porque habían pecados en mi vida ocultos.
a los cuales yo nunca le había comentado a nadie. Pero él esperaba que yo lo insultara. Él esperaba que yo reaccionara de una manera brusca. Pero yo me acordé de aquel pasaje donde Jesús, dice la Escritura, le trajeron a una joven. Era una joven, hermano. No crea que era una señora. No crea que era una cuarentona. No crea que era una cincuentona la que le trajeron a Jesús cuando la gente quería apedrearla. No. Según la ley, las mujeres que debían ser apedreadas eran las que estaban desposadas, que no tenían marido y eran sorprendidas en el mismo acto de adulterio. Debían ser apedreadas. No era una señora, no era una mujer adulta, era una joven, quizás de la misma edad que tú. Y dice la palabra del Señor que mientras los otros le acusaban, ¿cierto? Jesús escribía en el suelo y le dijo: hija, mujer, ni yo te condeno, pero le dijo algo: vete y no qué, y no peques más. ¿Por qué les digo esto, mis queridos jóvenes, mis queridos muchachos? Porque yo también pasé por ahí. Yo también he pasado por la vida que quizás muchos de ustedes tienen. Yo sé lo que experimenta un joven a esta edad. Sé lo que podemos vivir, las tentaciones, las pasiones que muchas veces no nos dejan ser plenos delante de la presencia de Dios. Que no nos dejan abrirnos por completo ante su presencia, porque todavía hay cosas que no nos están haciendo bien. Voy a aprovechar que los niños salieron para decirles lo siguiente. Muchas veces la juventud cristiana, aunque no lo quieran reconocer, lucha con pornografía, lucha con masturbación, lucha con cosas que ante el ojo del hombre no es visible, y seguimos haciendo cosas en nuestra vida y de pronto tenemos una vida oculta, secreta, donde creemos que nadie nos está viendo, pero el ojo más grande ve todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y es una lucha que constantemente nosotros tenemos como jóvenes, tanto hombres como mujeres. Y aunque la idea no es tratar acerca de los pecados netamente sexuales, sé que muchos de nosotros están luchando con cosas en la vida que nosotros sabemos que no nos dejan entrar en plenitud a la presencia del Señor. Sin embargo, a veces somos tan carentes de identidad que no somos capaces de reconocer lo que estamos haciendo. Adivinen por qué. Por vergüenza a lo que puedan decir. ¿Sabe qué me impresionó de este muchacho? Este muchacho un día, eso fue en el retiro del año pasado, estando en un retiro del año pasado, estábamos hablando así, y de repente él se para. Dice: mis queridos hermanos, yo quiero que ustedes reconozcan y entiendan algo. Yo estoy luchando con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y comenzó a decir todas las cosas por las cuales estaba luchando. Y después yo comencé a ver a ese muchacho. Yo le dije, cuando él terminó, le dije: ¿sabes algo? Es de valientes reconocer sus errores. Porque no es cualquiera que se levanta. A mí me daría pena decirles a ustedes cuáles son mis debilidades. Y estoy seguro que más de ustedes tienen o tendrían pena de comentarme a mí cuáles son sus debilidades. Pero él ahí, aunque las lágrimas le corrían por sus ojos, decía: yo estoy pasando por esto, estoy haciendo esto, y por esta razón voy a tomar un tiempo para restaurar mi vida, para cambiar mi vida, y luego comienzo a hacer las cosas que yo estaba haciendo para Dios. Hermano, cuando yo escuché a ese muchacho, mire, era tanta la sinceridad de ese joven que los demás alrededor estaban llorando. Me decía: ¿sabe qué yo admiro de este tiempo?
Este muchacho fue tan valiente en reconocer las cosas que yo a veces no soy capaz de reconocer. Y sabe, este muchacho ahora mismo está en restauración. Y de vez en cuando yo le coloco la mano en el hombro y le pregunto, ¿cómo vas? Y él me dice, voy a ir caminando. Porque el Hijo de Dios no debe de desconocer, escúcheme bien, no debe desconocer que todos nosotros tenemos fallas, debilidades y errores que seguramente nos están alejando de Dios. En el retiro es fácil ser cristiano. En el retiro es fácil ser una persona espiritual. Pero ¿qué pasa después que se acaba? ¿Pero qué pasa después que nos vamos a casa? ¿Qué pasa cuando estoy a solas con mi novio o con mi novia? ¿Qué pasa cuando de pronto estoy haciendo, y si Dios está tratando, escúcheme bien, si Dios está tratando esto con ustedes, es porque Dios está interesado en que nosotros como iglesia, y me incluyo, cambiemos cosas que Él sabe que no están de acuerdo con eso. ¿Aló? No los estoy regañando, ¿vieron? Les estoy hablando la realidad. Porque muchas veces estamos esperando una palabra que nos hable acerca del propósito del plan de Dios. Pero escúcheme, no hay quien acepte la medicina sin antes entienda el problema que tiene. Y te estoy hablando a tu corazón, a tu humanidad. Porque escúcheme bien, Dios tiene el propósito. Y este es un mensaje que yo estoy tratando y hablando con muchos jóvenes en la mayor parte posible en la que puedo decirles, jóvenes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Quizás ustedes no son de mi iglesia, pero les estoy hablando con el corazón abierto. La venida del Señor está cerca y no podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a ser espirituales. No podemos ser personas que maquillamos y usamos máscara en la iglesia, pero ¿y cuando estamos solos qué? Cuando nadie nos está viendo ¿qué? ¿Dónde está mi carácter como hijo de Dios? ¿Dónde está mi identidad? De todo eso hablaron ustedes, ¿verdad? ¿Dónde está mi identidad como hijo de Dios cuando nadie me está viendo? Sé que muchos de ustedes están luchando, tienen luchas, tienen pruebas, tienen dificultades. Y es verdad, Dios está interesado en transformar nuestro corazón. Yo quiero que el varón me coloque una cita ya de la Biblia, porque escúchenme lo que les voy a decir. El interés de Dios es que todos nosotros nos reconciliemos con Él, pero que también seamos sinceros con Él. ¿Qué cosas en mi vida yo tengo, yo estoy viendo, yo estoy analizando que no le están agradando al Señor? Y hay una cita en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 que me llamó mucho la atención. Y es Pablo hablándole a los corintios, a los de Corinto, perdón. Y miren estas palabras de Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Escuchen. Como si Dios rogase por medio de ¿quién? De nosotros. O rogamos en nombre de ¿quién? De Cristo. Subraya esta expresión y estas palabras. Reconciliaos con ¿quién? Con Dios. Usted no se tiene que reconciliar con el pastor, con la pastora, con el hermano, con el líder. Usted tiene que reconciliarse con ¿quién? Con Dios. Y Dios, hermano, envía embajadores. Si yo les pudiera decir cuál es mi tarea hoy aquí, es decirles a ustedes que yo estoy como un embajador de Cristo, como dice Pablo, como si Dios mismo estuviera rogando a través de mí a ustedes que se reconcilien con el Señor. Si bien es cierto, escúcheme bien,
si bien es cierto que el pecado a nosotros no nos quita la salvación, si bien es cierto que la salvación no se pierde, sí es verdad que el pecado hace una separación entre ¿quién? Entre Dios y nosotros. El pecado nos aleja de Dios. Cuando una persona vive en pecado, cuando una persona peca constantemente, vive constantemente en ese ciclo de pecado, es una persona que vive lejos de Dios. A veces nosotros confundimos los talentos y los dones de Dios con el respaldo de Dios. Y Pastor Anillo, yo creo que eso es uno de los errores que nosotros cometemos muchas veces en la iglesia. Porque nosotros pensamos que aquel que sabe hacer algo en la iglesia es aquel que está respaldado por Dios. Y escúcheme lo que le voy a decir, no todo el que hace algo en la iglesia significa que está bien con Dios, ni es conocido por Dios. Porque los dones, escúcheme bien, los dones que Dios da no hablan de nuestra relación con Dios. Dios puede darnos dones, pero nosotros tenemos que buscar la cercanía, la reconciliación con Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que en los últimos tiempos muchos le dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero si en tu nombre no profetizamos. Señor, pero en tu nombre hicimos buenas obras. ¿Y qué les dirá el Señor? La palabra de Dios dice que el Señor les dirá. ¿Qué les dirá el Señor? Apartaos de qué? De mí, hacedores de maldad. Y esa es la palabra que a mí no me gustaría que le dijeran a usted. Nunca os conocí. Tremendo. Dígale a la persona que tiene a su lado, eso es tremendo. Nunca os conocí. Pero ¿sabe algo, mis queridos jóvenes? El amor de Dios es tan grande que cuando Dios quiere que algo se arregle, que algo se restaure, que algo llegue a su presencia, hay algo que Dios utiliza para llamarnos y se llama quebrantamiento. Repita conmigo, quebrantamiento. Hay cosas que Dios tiene que romper. Hay cosas que Dios tiene que quebrar. Hay cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel intentaba irse lejos de la presencia de Dios, Dios lo que buscaba para el pueblo de Israel era quebrantarlo. Y muchas veces cuando nosotros no hacemos caso a la voz de Dios, a que Dios nos manda y nos llama a que seamos rectos delante de su presencia, lo que Dios dice es: si no te quieres ajuiciar, yo te ajuicio. Y escúcheme bien, es mejor que Dios nos ajuicie a que el hombre nos ajuicie. Porque el juicio del hombre muchas veces juzga, el juicio del hombre destruye, el juicio del hombre daña. Y eso fue algo que David decidió. Cuando la palabra de Dios dice que David hizo un censo con el cual Dios no estaba de acuerdo con el censo que David había hecho, dice la palabra que el Señor le envió un profeta y le dijo: estás haciendo las cosas mal, por lo tanto hay un castigo para ti. Tienes dos opciones: o que te juzguen los hombres o que te juzgue Dios. Elige tú. ¿Sabe usted lo que dijo David? David dijo: Señor, prefiero que tú me juzgues, porque tus juicios son rectos y misericordiosos. Entonces la palabra de Dios a mí me enseña, me muestra que Dios en muchas ocasiones intentó quebrantar el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera entender que el camino era el ser santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy ¿qué? Soy santo, mis queridos hermanos. Y Dios quebranta. Y el pueblo de Israel era ¿qué? Muy necio, ¿verdad? Era demasiado necio y Dios quebrantaba. Mire lo que dice la palabra del Señor en el pasaje de Levíticos 26, 19 al 21.
Levítico 26, 19 al 21. Cuando él veía que el pueblo no tomaba el camino que era, él decía, yo necesito quebrantar algo aquí. Yo necesito romper. Y dice la palabra, y quebrantaré la ¿qué? La soberbia de vuestro ¿qué? Orgullo, y haré vuestro cielo como ¿qué? Como hierro, y vuestra tierra como ¿qué? Como bronce. Verso 20. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Verso 21. Si anduvieres conmigo ¿en qué? En oposición. Eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros estamos haciendo lo que no le agrada a Dios, Dios comienza a quebrantar cosas en nuestra vida para que usted pueda entender su propósito, su plan eterno, su plan bueno. Y es que no hay nada más lindo, mi querido joven que estás aquí, que tú dediques tu juventud a servir al Señor. ¿Está usted de acuerdo conmigo? A honrar a Dios con tu vida. Miren, yo recuerdo que yo acepté al Señor a la edad de 14 años. Yo acepté al Señor a la edad de 14 años. Pero todavía habían cosas en mi vida que no le agradaban a Dios. Y Dios tuvo que quebrantar muchas cosas en mi vida. Yo recuerdo que en el colegio, hablando un poco acerca de la presión social, me decían muchas cosas, me ofrecían muchas cosas. Cerveza, me preguntaban, ¿tú qué haces con tu vida? Malgastando tu vida ahí, yendo a la iglesia, ¿por qué no vienes y te diviertes y te gozas? Eres muy joven. Hay una muchacha que yo evangelicé que me decía, no, yo no acepto a Cristo porque mi vida es tan joven como para yo desperdiciarla en el evangelio. Hermano, y para la gloria del Señor hoy es convertida por las palabras que un día yo le hablé, hermano. Mire, hermano, yo nunca he probado una cerveza en mi vida. Nunca. Si usted me pregunta, Samuel, ¿usted ha tomado? Yo nunca, jamás de los jamases, me he tomado una cerveza. El único poquito de... Ay, usted dirá, pero sí. El único poquito de cerveza que un día probé, Pastor Anillo, una vez que mi mamá iba a hacer una carne. Y me dijo, cómprate una... Eso hace un poco de tiempo, hermano. Cómprate una polar, una que traía un osito así como blanco, algo así con letras azules. Cómprate una polar. Y vamos a hacer una carne, hermano. Y la curiosidad mató al gato, hermano. La curiosidad mató al gato porque yo veía esa cerveza y yo decía, ¿y esto a qué sabrá? ¿Y esto a qué sabrá? Y yo la destapé y la probé, hermano, y me hice así con la lengua. Qué cosa más horrible en esta vida. Con el perdón de aquellos que no sé. Qué cosa más horrible en esta vida. Me sabía bien desagradable eso. Yo a veces me preguntaba y yo decía, ¿la gente por qué toma esto? ¿Verdad? Pero déjeme decirle algo. A pesar de mis errores, porque tengo muchos, a pesar de mis falencias y de mis fracasos, que también he tenido muchos, nunca le puedo recomendar a alguien diferente o una cosa diferente que no sea que le entregue su vida por completo al Señor. Porque es lo mejor, mi querido joven, que usted puede hacer. Es lo mejor que usted puede hacer. Y es necesario que nosotros podamos comprender que Dios quebranta nuestra vida. Y hay cosas en las cuales a Dios le gusta intervenir cuando Él se da cuenta que el camino de tu vida no está siguiendo su propósito. Y le voy a mencionar algunas cosas en las cuales cuando Dios interviene, por ejemplo, para establecer un propósito en nuestra vida, en nuestro proyecto de vida, por ejemplo. Muchos de nosotros armamos planes y no involucramos a Dios en ellos. Y resulta y pasa que los planes que el hombre hace, la misma palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen ¿qué?
rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y cuando tú incluyes a Dios en tus planes, en tus proyectos de vida, tú vas a vivir ese ciclo vicioso de estar haciendo cosas y cosas constantes que no le agradan a Dios en tu vida. Que no le agradan a Dios en tu vida. Hay cosas en las que Dios interviene, como cuáles, no solamente tu proyecto de vida, sino tus relaciones. Y aquí me voy a detener un momentito. Escúchenme, jóvenes que están en este lugar, porque esto que voy a decir es serio. Si tú sientes que estás en una relación que no está glorificando el nombre de Dios y que está alimentando tu carne y no tu espíritu, es hora de que tú tomes una decisión sobre esta relación. ¿Aló? Hermano, yo sé que esto es así. Cuando uno habla de cosas reales en la vida, la palabra de Dios confronta tanto, como dice la Escritura, que Pedro le decía al maestro: maestro, dura es esta palabra. Pero ¿a dónde iremos si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? Escuche bien, hermano, yo no les estoy diciendo esto por mal. Pero si tú estás en una relación que te está llevando al pecado, ¿qué haces allí? Cuando la hermana tomó el micrófono al iniciar el servicio, este campamento, dijo: aquí hay muchas parejas, yo no las conozco. La verdad, yo no sé aquí quién es pareja con quién. Hermano, pero yo sé, ustedes a mí no me vienen a echar cuento, yo tengo 10 años de casado. Y ustedes a mí no me vienen a decir que dentro de las relaciones no hay tentaciones. Y si en tu relación ya se le dio rienda suelta al pecado, tú tienes que tomar una decisión hoy. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque si tú vas a esperar que el pecado gobierne, domine tu vida, en la medida en que tú vayas avanzando, en esa misma medida te vas viendo sumergido en aquellas cosas y en aquellos pasos que no le agrada al Señor. Yo siempre le digo a la juventud: en el pecado no se cae, en el pecado se entra, porque caminamos en medio de la tentación. La gente dice: ay, me caí en el pecado. Hermano, usted no se cayó en el pecado, usted comenzó a caminar en la tentación. A veces me muestran el pecado como un accidente, pero el pecado no es un accidente. El pecado es que te vino la tentación y tú comenzaste a dar ¿el qué? El primer paso. Y muchas veces, entre más pasos des y apenas des el primer paso, muchas veces es difícil echarse ¿para qué? Para atrás. Cuídense. Cuídense de aquello que no le agrada a Dios. Porque estábamos hablando de adoración, ¿cierto? Y el salmista David decía: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para qué? Para adorar. Y él da una lista y dice: el de manos, el de corazón y el que no tiene cosa que objetar delante de Dios. ¿Quieres ser un verdadero adorador delante de Dios? Purifícate para Él. Prepárate. Yo antes pensaba que yo me ganaba el cielo, que me iba para el cielo porque yo me iba a agarrar de la pierna de mi mamá. Era un pensamiento que yo tenía de niño. Porque estábamos acostumbrados a ir a la iglesia. Yo le decía a mi esposa: a mí de cosas no me parieron en la banca. Eso era lo único que me faltaba, hermano. Porque yo viví en la iglesia, nací en la iglesia, corrí en la iglesia, todo lo hice en la iglesia. Pero eso no me garantiza que yo tuviera una relación con Dios.
Cuando Dios me llamó, yo tuve que postrarme delante de la presencia de Dios y dejar que Dios quebrara cosas en mi vida, en mi pasado, y llorar y gemir y decirle: Señor, no puedo con esto, ayúdame con esto, quebranta esto en mi corazón, porque mi anhelo es honrarte, mi anhelo es servirte. Y Dios comenzó a mostrarme: mira, tienes que cambiar esto, tienes que corregir esto. Y si yo no hubiese tomado la decisión, mi hermano, estuviese hoy perdido. Pero tenemos que hacer algo con nuestras relaciones. Tenemos que santificar nuestras relaciones, nuestras debilidades. Tenemos que ser sinceros con lo que somos débiles. Miren, hermanos, la mayoría de los hombres, cuando uno hace un censo, dice: la debilidad del hombre es la que, dígalo sin pena, sin vergüenza, dígalo, la debilidad del hombre, dice, es la mujer. Algunos hicieron: hermano, es así. No tapemos el sol con un solo dedo. Ahora bien, muchos de nosotros no andamos por ahí buscando mujeres para ver si somos débiles, pero hay una forma sutil de serlo. Por ejemplo, ahorita nuestra hermana hablaba de las redes sociales. Hermano, usted no sabe cuántas mujeres semidesnudas salen en TikTok. Ya las han visto, ¿verdad? Ya las hemos visto. Pero ¿qué hace usted a las 10, 11 de la noche? Y como le gusta el video, usted vuelve y lo baja. Y después la conciencia le habla y le dice: no, y vuelve y lo pasa. Y resulta y pasa de que el enemigo es tan astuto que ha creado algo que se llama algoritmo, ¿verdad? Y adivine qué es lo que hace el algoritmo de TikTok. Te comienza a mostrar aquellas cosas a las cuales tú le has dedicado por lo menos 1 minuto de tu tiempo. Y a continuación, todo lo que te sale es ¿qué? Cosas que tú sabes que estás viendo que no le agradan a Dios. Estoy hablando de la realidad, ¿sí o no? Hermano, entonces, ¿quién entrará en su santuario para adorar? Cuídate de aquellas cosas que no están haciendo bien a tu vida, hermano. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, y los hijos de Dios vivimos para Él en santidad. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Y quién es Dios? Nuestro Padre. Y si nosotros no vemos a Dios sin nuestra santidad, eso quiere decir que somos hijos huérfanos. Y en Dios no hay hijos huérfanos. Cuídate de lo que te distrae. Y yo sé que Dios está dispuesto a intervenir en cada una de esas cosas, mis queridos jóvenes, que a nosotros nos están afectando. Yo no he venido a juzgarles, me estoy colocando en el papel de ustedes. Yo sé que es difícil ser joven en este tiempo. Yo sé que nos cuesta muchas veces a nosotros agradar a Dios en este tiempo, pero sí se puede. Sí se puede. Y allá en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 11, Jesús nos da la muestra de que sí se puede. Yo quiero que usted se grabe este texto, haga el esfuerzo por meditarlo y por estudiarlo el día de hoy. Se lo dejo como tarea para el retiro. Aprenderse este pasaje de las Escrituras cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, dice la Escritura, no le importó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de qué, de siervo, hecho semejante a quién, a los hombres. Y ahora mira lo que dice, y estando en la condición de qué, de hombre, se humilló a sí mismo, que dice la Escritura, haciéndose qué, obediente hasta la muerte, y qué más, y muerte de cruz. Verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mis queridos jóvenes, Dios quiere transformarnos. No es casualidad que el tema de este retiro sea sin filtros. No es casualidad que el tema de este retiro nos hable y nos confronte acerca del pecado, porque necesitamos vivir una vida genuina delante del Señor. Necesitamos integridad en el pueblo de Cristo. Necesitamos jóvenes que se levanten como Sadrach, Mesach y Abednego. Necesitamos jóvenes que se levanten como José. Necesitamos jóvenes que se levanten como Daniel, que digan, Señor, aquí estoy y yo te sirvo como una ofrenda de adoración sin mancha, porque quiero adorarte. Pero ¿sabe qué es lo que a nosotros nos mata muchas veces? La falta de integridad en nuestra vida. Miren, hay una diferencia entre ser íntegro y ser honesto. Hay mucha gente que es honesta, pero no es íntegra. Usted dirá, hermano Samuel, ¿cómo es eso? Se lo voy a explicar con una anécdota que seguramente ya usted lo ha escuchado. Un día un hombre estando en un hotel llama a una pizzería y dice, mira, necesito que me traigan un domicilio aquí a la torre tal, apartamento tal. Y le llega 45 minutos después un domiciliario con la pizza. Le traen la pizza a este señor y cuando él está allá en el abriendo la pizza, la mujer con la que él está comienza a abrir y cuando su mujer destapa la pizza, se da cuenta de que no había pizza, sino que había una cantidad de dinero. Cuando él ve la cantidad de dinero, él dice, oye, ¿qué hacemos? Le pregunta a la mujer, ¿qué hacemos con este dinero? ¿Nos los quedamos o lo devolvemos? Y ellos quedaron y decían, no, vamos a devolver esa plata. No es justo que nos quedemos con esa plata porque esa gente ha trabajado tanto este dinero como para que nosotros nos quedemos con la plata. Mire, llamaron a la pizzería y dijeron, miren, ustedes no nos mandaron a nosotros una pizza, sino que nos mandaron una cantidad de dinero y queremos que la vengan a recoger. La gente de la pizzería se quedó así como que, wow, esta gente devolviendo plata a estas alturas, hermano, con tanta limpieza que hay. Eso no lo hace nadie. Y llegó el domiciliario y recogió la plata y agradeció y se sintió contento porque le regresaron la plata. Y era tanta la alegría del domiciliario que dijo, yo esto tengo que compartirlo con mi jefe. El domiciliario llegó y le dijo, jefe, imagínese lo que acaba de pasar. Me acaban de devolver una cantidad de dinero que yo no me esperaba. Mire, la cantidad. Y el jefe de la pizzería se alegró. Y dijo, no, hombre, a este hombre hay que hacerle un reconocimiento por tan honesta acción que ha cometido. Hermano, y dice la historia que la pizzería contrató a un periódico. Dijo, no, esta acción hay que publicarla. Y fueron a buscar al hombre. Le tocan la puerta. Buena, ¿dónde está el hombre que devolvió el dinero? Y el hombre asustado pregunta, ay, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué van a hacer? Mire,
somos el periódico y queremos hacerle un homenaje, un honor, porque usted ha hecho una acción muy honesta. Y el hombre asustado dijo, no hagan eso, no hagan eso. Yo no quiero salir en ningún medio. Y todo el mundo asombrado como que, caramba, y este hombre, ¿por qué no quiere que le reconozcan su acción honesta? Y decidieron preguntarle y le dijeron, oiga, nosotros veníamos con la intención de reconocerle a usted su honestidad en este acto y usted nos está impidiendo que lo hagamos. ¿Por qué ustedes no quieren que nosotros hagamos este reconocimiento a su vida? Y el hombre dijo, shh, baje la voz, baje la voz. Lo que pasa es que yo a ustedes le devolví el dinero porque yo soy una persona honesta. A mí no me gusta quedarme con nada de nadie. Pero el problema es que la mujer con la que yo estoy no es mi mujer. Y si ustedes me sacan a mí en el periódico, mi mujer se va a enterar que yo le estoy poniendo ¿qué? Los cachos. Así es que ahórrense la propaganda y déjenme así, porque yo no quiero que ustedes me reconozcan nada, porque me van a meter en un lío más grande. ¿Sabe qué pasaba con este hombre? Que este hombre fue honesto, pero no era ¿qué? No era íntegro. Y muchos de nosotros tenemos esa condición de ser honestos muchas veces, pero no íntegros. Colóquese de pie, por favor.